La expectativa de justicia de las víctimas no puede estar centrada en la voluntad que tengan o que no tengan los perpetradores de confesar este tipo de delitos, porque para muchos es más fácil confesar crímenes como masacres y desapariciones forzadas que indicar que violentaron sexualmente a una mujer. Por eso es necesario un tratamiento diferenciado de la violencia sexual. En ce qui concerne le contenu de la résolution 1325, je retiens les 3 P, c'est-à-dire on attire l'attention sur la prévention, on attire l'attention sur la protection et sur la participation des femmes. Donc la participation des femmes est très importante et cette participation des femmes, pour que les femmes puissent jouer leur rôle, il faut qu'elles soient dans les lieux de prise de décision. Dans les lieux de prise de décision, en ce qui concerne les questions de négociation de la paix, en ce qui concerne les questions de traitement de préjudices subis par les femmes après les conflits armés, notamment les viols subis par les femmes. Et cette participation concerne évidemment les autres instances de prise de décision où, par exemple, on va traiter la question de la justice, des tribunaux, etc. Yo creo que la guerra ha sido una guerra hecha por hombres, efectivamente, que las mujeres han sufrido las consecuencias de esa guerra de manera muy cruda porque han perdido a sus esposos, a sus hijos e hijas, han sufrido violencia sexual, han padecido el despojo y las mujeres son en gran parte víctimas de esta violencia sociopolítica y por eso mismo debería garantizarse su participación. Que las mujeres no puedan participar efectivamente en las negociaciones, yo creo que es el reflejo de lo que acontece en la sociedad colombiana, en el que en general las mujeres están excluidas de la participación política en los distintos ámbitos y esto se materializa también en el conflicto armado, en el que no vemos a una mujer que esté dentro de los delegados que tienen realmente las posibilidades de tomar decisiones importantes, sino que ahí están los hombres y efectivamente las mujeres están a un lado, si bien como asesoras, pero no tomando las decisiones importantes. Y yo creo que eso debe llamar a la reflexión a la sociedad colombiana sobre el lugar que tienen las mujeres. En fait, parfois on demande que la vie des femmes. Donc on demande leur avis et on prend les décisions. Quand c'est les hommes qui font la guerre, c'est les hommes qui violent les femmes, dans plusieurs cas. Et puis quand on arrive au processus de paix, c'est les hommes qui prennent les décisions. Moi, j'aimerais que les femmes soient devant les 2 femmes colombiennes qui sont dans la table, puissent aussi prendre les décisions. On ne doit pas juste les écouter, on doit appliquer à ce qu'ils disent soit mis dans les lois. On doit appliquer, par exemple, que les gens qui ont été les criminels, les gens qui ont fait des viols soient poursuivis par la loi, par la justice colombienne. Et c'est un truc que tu peux aussi faire par la résolution 1325 et qui sont pour tous les conflits. Et poursuivre ça en fait dans le monitoring, comme j'ai expliqué là tantôt, dans les rapports, dans les évaluations, comment est-ce que les femmes ont été acteurs, pas seulement spectateurs, mais acteurs du processus de paix. Je devrais dire, c'est que si on veut avoir des chances que ça aboutisse et que les choses deviennent concrètes, c'est un processus qui a différentes étapes. Une des étapes consiste à ce que les femmes travaillent avec les hommes pour que les femmes arrivent à avoir des places de prise de décision et de débat au sein, par exemple, des parlements nationaux, au sein du gouvernement. Mais ça, c'est quelque chose que les femmes ne peuvent pas faire seules. Et il faut s'entendre avec les hommes. La participación política de las mujeres no puede circunscribirse solamente a los temas que le afectan, porque las mujeres tenemos el derecho humano a participar en todos los temas que le conciernen a la sociedad. De ahí que es relevante que superemos este aspecto de hablar solamente de los temas que nos han afectado a nosotras y que empecemos a aportar más activamente en la mesa de La Habana en la construcción de la paz.
Donc la confiance en l'État, dans la justice est très important. Et pour moi, ce qui est aussi important, c'est que les juges et les avocats soient aussi un peu des femmes pour comprendre. Parce que parfois, les hommes le prennent à la légère, mais si la justice est très féminine, je pense que les choses pourront aller d'une autre façon. Este sistema de justicia de menor pena a mayor verdad y viceversa nos genera preocupación por la experiencia que nos ha traído el proceso de justicia y paz en Colombia, porque en este procedimiento se constató que delitos como la violencia sexual no suelen ser confesados por los agresores, porque tienen una carga vergonzante no solamente para las víctimas en sociedades patriarcales, sino también para quienes las han agredido y pretenden reinsertarse a la sociedad. De ahí que no se pueda depositar la expectativa de justicia de las víctimas exclusivamente en lo que pretendan confesar o no los agresores, sino que la carga de velar la verdad sobre lo que ha ocurrido con la violencia sexual, las diversas prácticas en las que se incurrieron, las modalidades de victimización, debe estar soportada especialmente en el Estado. La violence sexuelle, les viols commises envers les femmes en période de guerre. On ne peut pas dire que moi j'ai couché avec cette femme parce que j'aime la femme et parce que dans ma culture c'est comme ça. Non, ça c'est une manière de banaliser aussi les crimes. Et ça il faut éviter. Il faut éviter absolument. Es un problema muy grave la no judicialización y el no acceso a la justicia de los crímenes de violencia sexual ocurridos en el conflicto armado, porque envía ese mensaje de que si eso ocurrió en la guerra, en el que todo se vale, pues también puede ocurrir en la sociedad, que no es tan grave, que es aceptable, y necesitamos que el mensaje sea totalmente contrario, porque sabemos que la violencia sexual y los índices elevados de victimización que sufren las mujeres en este delito pues anteceden a la guerra, porque al menos el 86% de las víctimas de violencia sexual en Colombia que no ha ocurrido en el conflicto armado también son mujeres. Entonces esto nos habla de un patrón social y cultural que es necesario corregir. En todo caso, yo creo que sí es importante reconocer que en el marco de estas negociaciones sí se ha dado un espacio de participación a las mujeres víctimas, al menos. Sabemos que han acudido a la mesa de negociación de La Habana en los distintos grupos de víctimas que visitaron la mesa, y eso es algo de resaltar porque sin duda, al menos en Colombia, no había ocurrido antes. Y eso es un logro, sin duda, del movimiento de víctimas en general y particularmente del movimiento de mujeres en Colombia. Sin embargo, la deuda histórica de participación política de las mujeres pues sigue estando ahí y efectivamente es difícil saldarla aún. Por eso necesitamos el apoyo de toda la sociedad colombiana en su conjunto, porque en efecto son las mujeres quienes han sufrido mayormente la guerra y en quienes la guerra tiene unos efectos particulares por su condición de ser mujer y por las vulneraciones a las que están expuestas en razón de su género. De ahí que, aunque se tenga en cuenta esta situación particular, es decir, que las mujeres son en su mayoría las víctimas del conflicto o que tienen afectaciones singulares por su género, en todo caso debe ser la voz de las mujeres la que hable de estas experiencias de la guerra y cómo atender a sus necesidades, porque no puede ser la visión del género masculino la que diga cómo se debe abordar las situaciones que han vivido las mujeres y cómo superar las necesidades que afrontan actualmente con relación a los hechos victimizantes que sufrieron en el conflicto armado.